Muchas personas han experimentado poder percibir con el rabillo del ojo a una sombra que apenas volteando a verlo directamente se desvanece. El siguiente metraje, aunque es de origen desconocido, es algo similar a ello, con la diferencia que esta vez fue totalmente captado en cámara. Atentos. Right there this time. Hello? Hey, no. No, stay there. Hey. Good. It's okay. It's okay. Se puede ver algo sentado en la silla de la sala, pero mientras se acerca con la cámara, esto se desvanece justo frente a él. Aunque no exista más información sobre la fuente original de este video, cabe decir que de todas maneras es algo escalofriante. Entonces, ¿puede ser esto real evidencia de gente sombra? ¿O es una farsa elaborada? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. Hey, no. No, stay there. Hey. Oh my. El canal de YouTube Sarah Sawyer publicó un video hace unos años para el cual, hasta el día de hoy, no ha encontrado explicación alguna. En aquel momento, ella y su novio habían adquirido una cámara de seguridad para su casa. Entusiasmados por la compra, la novia graba en todo momento a su pareja mientras éste instala el dispositivo, pero no sabía que captaría algo extraño. I'm video recording him. Wait, I just seen a fucking something. God damn, really? Hi, Stacy. You look scary. Mientras grababa a su novio, en un momento que mueve la cámara, capta a una mujer parada al lado de él. En este cuadro se observa esta escalofriante presencia observándolos fijamente, pero tan solo segundos después se ve que no hay absolutamente nadie. Entonces, ¿qué o quién puede ser esta mujer? ¿Podrá ser este algún fallo de cámara o es algo más aterrador? Escribe tu opinión en los comentarios. Dennis, del canal Dark Ghost Paranormal, en esta ocasión se encuentra en una casa donde se dice ocurre actividad paranormal. Y según el testimonio del dueño, todo empezó desde que encontró una pequeña figura en una de sus excavaciones de trabajo, que luego llevó a la casa, pero desde entonces extrañas cosas empezaban a ocurrir, por lo que decidió quemarlo en el horno de su propiedad, y esto en todo caso empeoraría las cosas. Esta figura explotó dentro del horno, y un fuerte viento abrió las puertas y ventanas de la casa. De ahí en adelante, la actividad se volvió más intensa, como si hubiera liberado algo. Por ello, el dueño contacta con Dennis para ver si puede averiguar algo más sobre lo que hay allí. Entonces, una vez instalado en la casa, Dark Ghost iniciaría tocando el silbato de la muerte, e inmediatamente después intentaría comunicarse a través del EGF. Y esto fue lo que pasó. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Дайте мне знак. Ты можешь ответить мне, кто здесь? Ты пришел на звук свистка? Это ты здесь шумишь и раскидываешь вещи?
Кто? Ты знал хозяина этого дома? Это сущность другая. Это чья-то душа? А что это такое? Какой-то непонятный шум. Только вот не пойму где. Либо в той комнате, либо в подвале. Нужно еще в той комнате поставить, сейчас будет камера. El silbato de la muerte tiene efecto y la comunicación con la entidad es rápida. Sin embargo, al parecer, hay alguien o algo más habitando la casa. Dennis pierde el contacto con el EGF, pero esto solo está comenzando. Кто свет включил? Это в подвале. Посмотрите, где здесь подвал. Я нашел подвал. Под этим половиком был. Бабочки. Звук был из подвала. Dennis se encuentra en el sótano y baja para investigar el origen de los extraños golpes que sonaban desde abajo, pero súbitamente es atacado por algo que le hace tirar sus luces. Ahora, con su reflector dañado, solamente con su linterna intentaría volver a subir, pero...
está claro que hay algo maligno en el sótano de la casa, por lo que Dark Ghost ahora intentaría tomar una de sus cosas para instalar una trampa para esta entidad. Así que junto con su cámara termográfica y una linterna, se dirige a estos equipos. Luego, Dennis vuelve al sótano para instalar la trampa, pero haría un hallazgo inesperado. Опа. Что-то ко мне приближается. Это кот. Этот мужик не говорил, что у него кот есть. A pesar de volver a escuchar los aterradores gruñidos de la entidad en el sótano, vuelve a bajar para colocar la trampa. Если он попадется, она должна хлопнуть. Сильный хлопок энергетический. Мне лучше отойти. Вверху. Так, мне надо наверх сюда перенести ловушку. Parece como si la entidad estuviera jugando con Dennis, al mismo tiempo de evitar su trampa, y ahora los sonidos provienen del ático. Entonces Dark Ghost, junto con su cámara nocturna, decide subir a revisar, y sabiendo que esta entidad puede volver a escapar de su trampa, decide usar una nueva estrategia. Сейчас я его выключу. Потом применю свисток. И резко включу ловушку. И, возможно, в этот момент я смогу его поймать. Надо усилить ее. Есть, друзья, попался. Кажется, попался. Кто не знает принцип этой ловушки, энергетической ловушки, она захватывает всю паранормальную энергию, которая есть в доме,
схлопывает ее в один, так сказать, энергетический сгусток. И этот сгусток потом расщепляется, то есть взрывается. Мне кажется, это получилось. Finalmente, parece que Dennis logró capturar a la entidad de la casa. Sin embargo, quedan algunas preguntas por resolver. ¿Habrá capturado a la entidad correcta? Recuerda que a través del EGF pareció comunicarse con otra entidad. Además, este espíritu del sótano parece ser más oscuro o maligno. Pero de todas maneras, quizá haya tenido éxito, lo cual será bueno tanto para Dennis como para el dueño de la casa. ¿Y a ti, qué te pareció esta experiencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.